Muy buen día a cada uno de los presentes. A continuación se realizará la presentación acerca del proyecto de programación 2. En este caso, nuestro proyecto es acerca del control de películas. Para ser más exacto, en un entorno gráfico con una base de datos, que en este caso es SQL, y lo que es la codificación que se hará en Java. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Samuel Mazareos. A mí me tocó explicar lo que es la clase cliente DAO. Como podemos ver, eh, voy a explicar todo lo que es en la parte de este código. Em, este tiene una implementación, como había mencionado antes, llamada la clase cliente DAO. Que bueno, esta se utiliza para interactuar con la base de datos en el contexto de una aplicación en Java. La clase cliente dado se utiliza para realizar las operaciones de la base de datos relacionadas con los objetos de tipo cliente. Eh, Como podemos ver acá, tenemos lo que son las importaciones que hicimos acá de librerías que estaremos usando para poder trabajar con la base de datos. Eh, Tenemos lo que es el modelo cliente. Tenemos las clases, también tenemos en la clase Prepare Statement y Result Set, que estas son partes de la API de JDBC y se utilizan para realizar las consultas y obtener resultados en la base de datos. Tenemos acá la declaración de la clase cliente DAO. En la clase cliente DAO se extiende de una clase llamada DAO, la cual hereda funcionalidades relacionadas con la conexión y administración de la base de datos. Tenemos lo que es el método registrar. Acá tenemos el método registrar. Eh, este método lo utilizamos para insertar un nuevo registro de cliente en la base de datos. Como podemos ver acá, se abre una conexión a la base de datos, luego se prepara una sentencia SQL que realiza la inserción de los datos, y luego tenemos lo que es donde se establecen los valores de los parámetros en las sentencias SQL utilizando los métodos setIn. Luego también tenemos setString, y bueno, en el setString en función de los atributos del objeto cliente. Eh, Luego la sentencia se ejecuta con un st.execute update, como podemos ver acá, para poder realizar la inserción en la base de datos. Luego tenemos lo que es el método actualizar. Tenemos el método actualizar. Este método lo utilizamos para actualizar un registro existente de cliente en la base de datos. Al igual se abre una conexión a la base de datos, y luego se prepara igualmente una sentencia SQL que actualiza los campos del cliente en función de su ID. Luego se establecen los nuevos valores que están acá. Se establecen los nuevos valores, luego la sentencia se ejecuta al igual con un execute update y para poder aplicar los cambios a la base de datos. Al igual tenemos lo que es el método borrar. Acá mismo, acá está el método borrar, que este método se utiliza para poder eliminar un registro de cliente de la base de datos en función al igual de su ID. Tenemos, al igual que se prepara una conexión a la base de datos, se prepara una sentencia SQL que elimina el registro con el ID cliente proporcionado. Luego establecemos el valor del parámetro ID cliente en la sentencia SQL, como podemos ver acá. La sentencia se ejecuta igualmente con un execute update para poder eliminar el registro. Y por último tenemos el método consultar cliente.
Este método lo utilizamos para, como lo dice su nombre, consultar un registro de cliente en función de su ID y devolver un objeto cliente con la información. Al igual, se abre una conexión a la base de datos, se prepara una sentencia SQL que selecciona todos los campos del cliente con el ID proporcionado. Luego se establece el valor del parámetro del ID en la sentencia SQL. Luego la sentencia se ejecuta y se obtiene un result set. Entonces, esta contiene los datos del cliente. Luego los datos del cliente, los datos del result set que nos dará, se utilizan para poder crear un objeto cliente y se devuelven. Creo que como podemos ver acá en este ejemplo, tenemos el try y el catch. Que bueno, estos se utilizan para poder manejar las excepciones. Esto es una práctica común en el manejo de base de datos, ya que pueden ocurrir errores durante la conexión o la ejecución de consultas. Cuando se produce una excepción, se lanza nuevamente para quien llame a estos métodos pueda manejarla adecuadamente. En otras palabras, si ocurre un error, se propaga la excepción para que se pueda identificar y manejar en otro lugar de la aplicación. También tenemos lo que es el bloque finally, como podemos ver acá. Aquí tenemos el bloque finally. Se utiliza un bloque finally para poder asegurarse de que la conexión a la base de datos se cierre adecuadamente. Esto es esencial para poder liberar recursos y evitar fugas de memoria. En el bloque finally se llama al método cerrar, como podemos ver acá, this.cerrar. Esto es para poder cerrar la conexión con la base de datos, porque sin un cierre adecuado de la conexión, la aplicación podría agotar los recursos de la base de datos y tener problemas de rendimiento. Esta sería toda la parte de esta clase cliente dado. A continuación estaré explicando también lo que es la clase película dado. Continuamos explicando este código que, bueno, es de la clase película DAO. Bueno, como podemos ver es similar al anterior de cliente DAO. Es otra implementación de la clase DAO, que en este caso es llamada película DAO, diseñada para poder interactuar con la base de datos en el contexto de una aplicación. Al igual que en el código anterior, esta clase película DAO se utiliza para realizar operaciones en la base de datos relacionadas con objetos tipo película. Entonces, podemos ver acá, tenemos lo que son las importaciones. Al igual que en el anterior, estas líneas importan las clases necesarias para poder trabajar la base de datos. Tenemos el model película, también se importa lo que es el array list para poder manejar la colección de películas y el result set. El result set, como podemos ver acá, tenemos el public class película DAO que se extiende de la clase DAO. Entonces, al igual que en el anterior, establecemos, tenemos lo que son los métodos registrar, actualizar también, tenemos el método actualizar, tenemos el método borrar, que bueno, estos métodos son similares al código anterior y realizan operaciones en la base de datos. La explicación es la misma, se podría decir, casi al código anterior. En el método registrar tenemos donde se inserta una nueva película en la base de datos. En el método actualizar se actualizan la película existente en la base de datos y tenemos el método borrar que se elimina una película de la base de datos. Cada método utiliza sentencias SQL parametrizadas para garantizar la seguridad y evitar eh, evitar errores, ¿verdad? En nuestros métodos también se usan las excepciones y el bloque finally. Tenemos, al igual que en el código anterior, todos los métodos que utilizan
bloque strike catch para poder manejar las excepciones y un bloque finally para poder asegurarse de que la conexión a la base de datos se cierre adecuadamente. Entonces, como podemos observar, el película DAO se utiliza para poder realizar operaciones en la base de datos con objetos de tipo película. La clase sigue las prácticas de seguridad y manejo de recursos al utilizar sentencias SQL parametrizadas y asegurarse de que las conexiones se cierren adecuadamente. Como podemos ver, la lógica y la estructura de la clase son similares al código anterior acá en cliente DAO. Como podemos ver, se utilizan eh, casi las mismas implementaciones. Tenemos actualizar, borrar y también registrar. Al igual que acá en película DAO, tenemos el método registrar, actualizar y borrar. Todas acompañadas de la conexión que hace referencia acá a la base de datos, la sentencia SQL y tenemos el thread string para poder manipular y nuestra base de datos. Esa sería la parte del código de película DAO y mis compañeros seguirán explicando más detalladamente el, el programa y cómo se utiliza. Entonces esta sería mi parte. Muchas gracias. A continuación nos encontramos situados en lo que es la clase del préstamo DAO. Esto es para los préstamos, en este caso de las películas. Entonces nos encontramos situados en lo que es el paquete se llama DAO. Lo primero que hicimos fue importar lo que es la base de datos de SQL. Seguidamente importamos también lo que es el modelo del préstamo. Para comenzar tenemos lo que es nuestra clase, la clase se llama préstamo DAO y que es extendida de la clase padre, que en este caso la clase padre tiene el nombre de DAO. Entonces procedemos con lo que es un método el cual nos va a permitir registrar la información, en este caso del préstamo de la película. Y eh, esto va a tener excepciones. Entonces decimos que por medio de conectar, que este conectar lo que hace es conectarnos con la base de datos SQL, la cual se encuentra en WAMP Server. También tenemos lo que es de por sí la tabla que se creó en lo que es la base de datos. Y en este caso, como podemos observar, dice que la tabla se llama préstamos y que lo que procederemos a hacer es a insertar lo que es la información. Entonces decimos que tenemos lo que son las siguientes variables. Tenemos lo que es el ID del préstamo. Tenemos también lo que es el ID del cliente, el código de la película, la fecha del préstamo, la fecha de devolución y también lo que es el estado del préstamo. Por medio de los set y los get, lo que hacemos es llamar por medio de referencias lo que son las variables. En este caso, como podemos observar, tenemos lo que son los getters de las variables que ya mencionamos. Esto lo que nos va a permitir es que al momento de que nosotros ingresemos en el entorno gráfico la información, que en este caso van a ser de los préstamos de las películas, lo que va a hacer es que al momento de registrarlo se mandará automáticamente a la base de datos, la cual ya previamente está entrelazada con esta codificación. Entonces, en caso de que no se cumpla esta pequeña parte, tenemos lo que es una excepción a un mensaje de error. En este caso, el mensaje de error creo que le saldrá eh, no se ha podido completar lo que es el registro. Y media vez ya explicado esto, también tenemos que entender algo. Cuando nosotros eh, registramos un préstamo, también colocamos la fecha de devolución. En este caso, cuando ya se entrega la película,
lo que necesitamos es poder eliminar este registro que ya está ingresado en la base de datos. Para esto se creó un método el cual tiene de nombre borrar, también con excepciones. En este caso, lo que nos va a permitir este método es que nos borrará el registro, en este caso del préstamo, la cual viene de la tabla de los préstamos y que funcionará siempre y cuando se tenga el ID del préstamo. Si no se tiene el ID del préstamo, significa que no va a cumplir con lo que nosotros le estamos especificando, y en este caso nos tirará otro mensaje de error que prácticamente lo que nos dirá es que si nosotros no tenemos el ID del préstamo, es como que si nosotros no tuviéramos un registro acerca del préstamo de la película. Y también nos cerrará lo que es esta opción. Ahora, nos mantenemos ubicados en lo que es el paquete frontend, que en este caso, esta clase que les voy a explicar a continuación se realizó con tal intención de saber si la base de datos está funcionando correctamente, si todo el ingreso de información, la manipulación y la eliminación de dicha información está funcionando correctamente, y si no presenta algunos fallos o algunos bugs que no nos podemos dar cuenta si no hacemos este tipo de pruebas. En este caso, lo que nosotros primero hacemos es importar lo que son nuestras clases cliente DAO, películas DAO y préstamos DAO. Esto del paquete DAO, que previamente ya le explicaron mis compañeros. Y también lo que es el modelado del entorno gráfico, que en este caso van a ser de los mismos cliente, película y préstamo, pero ahora estamos hablando del entorno gráfico, de cómo estará visualizado. Entonces procederemos a hacer un pequeño ejemplo. En este caso tenemos lo que es nuestra clase, el cual se llama proyecto final prueba. Entonces en esta clase tenemos lo que es la función principal, esto con tal de que al momento de compilar nos salga específicamente los mensajes en pantalla para determinar si la base de datos está funcionando correctamente o en caso de que tenga fallos. Entonces procederemos a explicar lo siguiente. Como podemos observar en las tres líneas que acabo de señalar, tenemos lo que son espacios de memoria, pero estos espacios de memoria son de la importación del modelado del gráfico, ¿sí? Entonces, esta lo que nos va a permitir es que al momento de nosotros estar en el gráfico, nos ubicamos en el gráfico. Ok. Esto significa que al momento de estar en el gráfico, lo que nos va a permitir es tener estos espacios en memoria que estamos viendo en este color, que es un color blanco. Entonces, prácticamente esto es para lo que nos sirven estos tres espacios de memoria, pero también procedemos a crear los espacios de memoria, los cuales se van a encargar de ingresar. En este caso, lo que tenemos ingresado de ejemplo es acerca del cliente. Entonces, eh, como recordemos que esto tiene excepciones, tenemos lo que es el ingreso de información del cliente, que en este caso, por medio de los setters de las variables, tenemos escrito de la siguiente forma. Tenemos lo que es el nombre del cliente, que en este caso se usó un ejemplo, la dirección del cliente, el teléfono del cliente, el email del cliente y el estado del cliente. Esto es los registros, en este caso la información que se maneja por el momento acerca del cliente. Son las variables que se utilizaron para este tipo de procedimientos. También tenemos lo que es el procedimiento para consultar la información, y este consultar la información nos va a funcionar siempre y cuando tengamos lo que es el ID del cliente. Como vamos a observar, en este caso, pues como no tenemos ningún registro con este ID, pues no nos va a imprimir mayor cosa, no nos va a imprimir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenemos registrado ningún ID con este número.
Entonces, en caso, por ejemplo, de tener el ID del cliente, lo que nos va a proceder es a imprimir toda la información, que en este caso es todo este ejemplo. Toda esta información nos lo va a imprimir ya en el entorno gráfico respectivamente. En caso de que tenga algún error, literalmente lo que nos va a salir es un mensaje, el cual nos indica que hubo algún problema o hubo alguna falla. Buen día, mi nombre es Denis de Jesús Toba Lobos y me identifico con carnet número 2990 225344. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el proyecto final de programación 2, en el cual teníamos que crear un programa donde nosotros buscáramos el nombre de una película y además teníamos que tomar los datos de una base de datos, valga la redundancia, de MySQL. El día de hoy, primero vamos a compilar este programa para que ustedes sepan más o menos cómo funciona. Nos podremos dar cuenta que nos aparece una ventana donde nosotros podemos ingresar el nombre de una película. Nos arrojará los siguientes datos. Por ejemplo, yo quiero buscar la película de Batman. Hacemos clic en esta pequeña lupa y automáticamente me va a generar el ID de la película, el título, el año en el que se creó, la duración de la película, la clasificación, los actores, el director, y quiero que se fijen en estos pequeños iconos que aparecen en esta ventana. Por ejemplo, aquí encontramos una pequeña lupa. En este lado vamos a poder encontrar un signo más que dice añadir película, un pequeño carrito de compras que está representando la renta de una película, un calendario que nos va a servir para representar la devolución de una película, para ver cuánto tiempo tenemos para hacer una devolución. Luego, unas pequeñas personas que van a representar los clientes con los que contamos. Bueno, vamos a cerrar esta ventana y vamos a ingresar a la carpeta de IMG. Como les había dicho, les había pedido que se fijaran en los iconos anteriormente especificados. En esta carpeta nada más vamos a encontrar iconos. Solamente vamos a encontrar iconos, imágenes que utilizamos para la ventana anterior. Aquí vamos a encontrar el icono más, que habíamos dicho que era para añadir una película, el calendario para ver la fecha de evolución. Aquí encontramos una pequeña lupa, que era donde nosotros colocábamos el nombre, luego le dábamos buscar y automáticamente aparecía la película. Eh, También podemos encontrar aquí una pequeña bolsita de compras, el carrito que ahí va a representar rentar una película, un pequeño bote de reciclaje y los clientes, el icono que representa a los clientes. Bueno, en esta carpeta, como les había dicho, nada más vamos a encontrar imágenes, solamente iconos que nos sirvieron para la ventana anterior. Vamos a cerrar esta carpeta y hablaremos sobre el modelado de este programa. Vamos a abrir. En este programa vamos a contar con tres clases, la clase cliente, película, préstamo. Vamos a abrir aquí donde dice cliente. En el modelado, en esta carpeta podremos encontrar las variables que usamos para este programa, además de los setters y getters. Todas las variables dentro de este modelado son privadas. Nos podemos percatar que en esta clase, por ejemplo, tenemos una variable int, variable para el ID de los clientes, y el resto son string para la dirección del cliente, el teléfono del cliente, el email del cliente, el estado del cliente y el nombre del cliente. Utilizamos get y set para llamar lo que contiene cada variable. Si se fijan, en el modelado encontramos una gran cantidad de variables, puesto que a diferencia de las demás, en el modelado es donde se encuentra la mayoría. Vamos a ingresar a la clase de película. Igual las variables son privadas, donde utilizamos variables string para cadenas de texto,
para el título de la película, la duración de la película, si es clasificación, no sé, de 13 años en adelante, el director y una variable entera para los ejemplares con los que contamos. Bueno, en Java hacemos estas variables y se generan automáticamente los setters y getters para llamar información de dicha variable. Bueno, ya aquí tenemos una función void para imprimir nada más la información, donde imprimimos la fecha de la fecha de la película, el ID del cliente, el nombre y el correo. Ahora vamos a ingresar a la clase de préstamo. Al igual contamos con dos variables enteras para el ID del préstamo y el ID del cliente. Las demás son tipo string para cadenas de texto como el código, la fecha de devolución y el estado del préstamo. Igual utilizamos gets para llamar lo que contiene cada variable, al igual que los sets. Y bueno, mis compañeros darán una definición más específica de las siguientes carpetas que faltan por explicar dentro de este programa. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la, la clase Down. La clase Down es nuestra clase padre para lo que es clientes Down, películas Down y préstamos Down. Lo haremos a la brevedad. Primero tenemos que es del paquete DAO. Luego tenemos las librerías. Con la palabra import es para poner las librerías. Tenemos la primera librería que es el java.sql connection. Esa librería nos sirve a nosotros para poder conectarnos con una base de datos, en este caso de SQL. También tenemos el SQL Driver Manager, que es para que nosotros podamos tener eh, acceso o nos permita controlar o personalizar nuestros controles de la parte gráfica. Tenemos la otra librería que es el Javax.wins. Esta librería nos sirve a nosotros para lo que es cuadros de texto, para que nosotros podamos interactuar con el usuario y el usuario pueda proporcionarnos datos o bien mostrar datos de lo que el usuario solicite. Hacemos normal el procedimiento. Tenemos la clase que es public, la public class DAO, que tenemos adentro que tenemos una conexión privada, o sea, es una variable privada de conexión que le llamamos con. Esa variable tiene su setter y getter. Tenemos lo que es la función, que es el public void conectar. En este caso, el public void conectar se está manejando como todas las clases con excepciones. Tenemos normal lo que es las tres variables, el usuario que es root para lo que es el WAM o el MyAdmin SQL. La contraseña o el password, pues no necesitamos un password para ese caso en esa base de datos. Y tenemos lo que es la URL, eso es muy importante. La URL nos dice de que vamos a tener una conexión con MySQL, una base de datos MySQL. Tenemos el localhost, que es el 3306. Ese localhost es la entrada o el puerto con el que se va a conectar el Java con SQL. Y tenemos lo que es el nombre, muy importante, el nombre de nuestra base de datos. Luego tenemos el tree, que ya estamos manejando como error excepción, para que nos compruebe los datos. Que si nuestro password, nuestro URL, usuario y password están bien, entonces se va a poder conectar. De lo contrario, el catch nos va a lanzar una excepción error. Y nos va a decir pues de que nuestra conexión es nula o no se puede conectar a la base de datos, o simplemente en consola nos va a dar un error. Tenemos lo que es el public void cerrar, siempre con sus excepciones.
Esto nos sirve para cerrar la conexión con la base de datos. En este caso tenemos el tree, que es para que nos compruebe esta información. Nos dice que si la conexión o la variable con de nuestra conexión es diferente de null, o sea que si hay una conexión, entonces con.isClosed. Esa palabra nos sirve para que nosotros podamos cerrar nuestra conexión, el punto closed. De lo contrario, el catch, excepción, de lo contrario, o sea, si es una conexión nula, entonces nos va a lanzar un error porque pues no hay ninguna conexión a la base de datos que deba cerrarse. Esto es con respecto a la clase down, que recordemos es nuestra clase padre para lo que es los clientes down, películas down y préstamos down. O sea que esas clases extienden de la clase down, de esta clase que vimos ahorita. Ahora pasamos a un punto importante, lo que es el hablar del frontend, lo que es la parte gráfica. Esta es la parte gráfica o el entorno que el usuario va a poder observar. Es lo que al usuario le interesa, lo que él va a poder ver, donde él va a poder buscar, va a poder ingresar texto y se le va a mostrar la información que él requiere. En esta parte debemos de tener claro dos conceptos, que lo que es el frontend y lo que es el backend. El frontend es todo esto, la parte gráfica, todo lo que va a interactuar con el usuario, y el backend pues es la parte lógica. En un momento lo vamos a ver. En este caso nosotros podemos darle doble clic. Podemos darle doble clic a lo que es, por ejemplo, a cualquier botón buscar, y nos va a lanzar para donde nosotros tenemos la parte lógica de nuestros botones. Por ejemplo, si nosotros le damos doble clic en agregar, nos lanzó aquí. Es la parte lógica. Esto siempre va a tener la conexión o el espacio de memoria. Es una función privada del botón agregar película. Java nos da esta parte. Tenemos el espacio de memoria creado para este botón. Tenemos los sets de las películas, de todos los datos del código, del título, año, duración de la película, como actores, directores, ejemplares y la clasificación. Esto con el fin de que nos muestre los datos que nosotros estamos solicitando de la película. Tenemos el manejo de la excepción, que es el tree. Si comprueba que los datos están correctamente, entonces la película se registra correctamente. Pero si no, entonces nos dice que hubo un error al registrar la película, porque la excepción o el catch, excepción error. Esto se hace con cada botón que nosotros vemos del entorno gráfico. Ahora bien, una parte importante, lo que es el botón buscar. Aquí tenemos una conexión con lo que es la API. La API que nos dio para este proyecto es, tenemos la URL, en este caso la tenemos aquí. Primero, nosotros tenemos la conexión con la URL y tenemos una variable key. ¿Para qué nos va a servir esa variable key? Nosotros ahí le tenemos como la llave o lo que resta de la dirección exacta de esa API. Tenemos una string también, como lo es la case. Tenemos una string llamada name, donde nosotros vamos a colocar el nombre que deseamos buscar, el nombre de la película. Y luego pues tenemos aquí lo que es que nos compruebe la información en el tree. Y decimos que si la URL pues está bien, la URL más el nombre de la película, que es la variable, más el key, que es nuestra llave para que pueda conectarse a la API, ¿verdad? Entonces, si nos comprueba que la conexión está bien, entonces se va a poder continuar y nos va a poder mostrar los datos, como lo es todas las variables
de string, de los ID, títulos, años, duración, de todo lo de las películas nos va a poder mostrar en el entorno gráfico. Ahora bien, ¿para qué nos sirve el text ID película? Esto nos sirve porque si la película no fue encontrada, esto nos va a permitir que nosotros podamos ingresar los datos manualmente. Tenemos, como lo ves aquí, la comprobación de la URL. Si la comprobación de la URL se hace de una manera exitosa, pues nos va a mostrar los datos. De lo contrario, pues entonces el catch nos va a decir de que nosotros no encontramos la película y que se ingresen los datos manualmente, como es esta parte. Bien, ya he explicado eso. eh, Tenemos el funcionamiento de nuestro programa. Por supuesto, tenemos nuestra base de datos que está aquí en este momento. Tenemos lo que es clientes, lo que es película, lo que son préstamos. Bien, nos vamos a ubicar en clientes. Vemos que nuestra base de datos está vacía. Entonces vamos a nuestro código. Nos vamos a lo que es la parte gráfica. Ejecutamos. Esta es la parte o el entorno que va a ver el usuario. Vamos a buscar una película. Vamos a buscar la película de Ted. Le damos buscar. Si tenemos nuestra conexión a nuestra base de datos, a la web, nos va a arrojar lo que es ya toda la documentación, como lo es el ID de la película, el título, el año, la duración también, la clasificación, actores, directores, y podemos colocarle lo que son ejemplares y le damos a agregar. Cuando le damos a agregar nos dice que la película se registró correctamente. Vamos a nuestra base de datos a ver si eso es cierto. Entonces refresh a la base de datos película y nos dice que se agregó la película con el código. El título es TED de la 2012 y nos da todos los datos que nos daba en la parte gráfica. Bien, ahora lo que yo quiero es rentar una película, pero para eso necesito tener un cliente. Vamos a registrar un cliente. Vamos a ponerle como código 1 al cliente. Vamos a ponerle Pedro de nombre. Una dirección que es la Quinta Avenida. Un teléfono nada más, números enteros. Un Gmail. Y un estado que es activo. Registramos. Nos dice se registró exitosamente. Veamos si es cierto. Un refresh a clientes y nos dice que sí, efectivamente Pedro se registró correctamente. Vemos que en préstamos de las películas no tenemos nada. Vamos a hacerlo ahora. Rentamos una película. Para eso necesitamos tener el código o el ID de la película, ¿verdad? Lo copiamos. Vamos a poner el código de la película, el código del cliente que era 1. La fecha, por ejemplo, vamos a poner la fecha de hoy. Y vamos a decir que la va a devolver mañana. Y le vamos a dar rentar. La película se ha rentado correctamente. Veamos si es cierto. Préstamos de las películas de nuestra base de datos. Sí, efectivamente hay una conexión muy buena. Y nos dice de que la película que se rentó es la de Ted. Si nosotros ponemos el cursor aquí en el código de la película, nos dice que es Ted. Y tiene un ID de préstamo de 594. Bien, ahora yo quiero devolver esa película. Entonces el 594, vamos a devolución, código de préstamo 594 y devolvemos. La película fue devuelta correctamente. Veamos si es cierto. Vamos a préstamo, nuestra base de datos, y efectivamente no tenemos ninguna película prestada. Entonces, como vemos, sí funciona nuestra conexión a nuestra base de datos y nos está guardando la información. Tenemos una persistencia de información. Nos guarda, nos almacena los datos y nos los muestra cuando nosotros lo deseamos. Eso conforme a la conexión con nuestra base de datos y también con la web que es la API. Eso sería todo. Gracias.